Nadie te dijo que ibas a perder tanta energía sin moverte del lugar, que el verdadero agotamiento no viene de lo que haces, sino de todo lo que sostienes en tu mente. Ahora mismo, no estás cansada o cansado por tu vida. Estás cansado, estás cansada de vivir en 1000 versiones de ella al mismo tiempo. La mente no está diseñada para liderar. La mente repite, la mente proyecta, la mente reacciona, pero no sabe hacia dónde ir si no hay algo más profundo guiándola. Y ahí es donde todo se distorsiona. Porque cuando la mente toma el control, el ego encuentra su herramienta perfecta. El ego no piensa, el ego usa la mente para mantenerte ocupada, ocupado, preocupado, disperso. Te lleva al pasado para que revivas lo que ya no existe. Te lanza al futuro para que temas lo que aún no ha ocurrido. Y en medio de todo eso, te desconecta del único lugar donde realmente estás. La conciencia del corazón es diferente. No reacciona, no proyecta, no se pierde. La conciencia del corazón observa, siente y guía. La mente es una herramienta. El ego es una distorsión. Pero la conciencia, esa eres tú en esencia. Ahora mismo, estás malgastando tu energía en líneas temporales que no existen, en conversaciones que solo han ocurrido en tu mente, en escenarios que nunca han sucedido, en versiones del pasado que ya no pueden cambiarse. Es como tener una radio sintonizada en 10 emisoras de ansiedad al mismo tiempo. Y ninguna está transmitiendo el presente. Cada y sí, cada debía haber, es un hilo invisible que arrastra tu energía fuera de ti. Y cuanto más tiempo permaneces ahí, más débil se vuelve tu presencia. Nadie te enseñó que hoy tu atención es constantemente secuestrada. Pantallas, notificaciones, información infinita. Todo compite por el recurso más valioso, tu energía. Y sin darte cuenta, tu conciencia ya no habita tu cuerpo. Vive dispersa en estímulos, en pensamientos, en proyecciones. Observa tu mente. ¿Cómo viaja sin pedir permiso? Te lleva a una conversación que no cerraste, a una situación que te dolió, a un futuro que te inquieta. Y tu cuerpo responde como si todo eso fuera real. Pero no lo es. Es energía invertida en fantasmas y espejismos. El costo de habitar estas proyecciones es inmenso. El cuerpo físico no entiende de tiempos. Cuando tú imaginas un conflicto futuro,
Tu cuerpo libera el cortisol y la adrenalina como si estuviera ocurriendo ahora. Te estás agotando por guerras que solo existen en tu cabeza. Tu energía está fragmentada en versiones de ti que no son reales. Estás intentando vivir 10 vidas a la vez. Y por eso, la única que es real, esta, se siente vacía o pesada. Y aquí es donde algo cambia. Cuando te das cuenta de que no estás en el presente. Cuando reconoces que tu mente se ha ido y tú simplemente la seguiste. Ese instante es poder. Es el momento en que decides que ya no quieres ser un espectador o una espectadora de tus pensamientos, sino la presencia que los observa. No te falta tiempo. Te falta presencia. No estás abrumada por la vida. Estás fragmentada, fragmentado, en todo lo que no está ocurriendo. Y recuperar tu poder no significa hacer más. Significa retirar tu energía de donde nunca debió quedarse. Recuperar tu poder no es una lucha contra el mundo exterior. Es un acto de voluntad interna. Es decir, retiro mi atención de lo que no puedo controlar. Retiro mi energía de las manos de quienes no me valoran. Retiro mi presencia de los laberintos del pasado. A partir de ahora, vas a hacer algo diferente. Cada vez que tu mente se dispare, detente. Y nómbralo internamente. Esto, lo que sea, obsérvalo, no está ocurriendo ahora. Sin pelear, sin analizar, solo reconociendo. Ahora imagina ese pensamiento como un hilo. Un hilo que sale de ti y se engancha en algo que no es real. Y haz algo simple. Suéltalo. No lo sigas, no lo alimentes, solo corta. Y regresa a tu cuerpo, a tu respiración, a este instante. Eso es poder en acción. Siente esto ahora. Tu respiración entrando y saliendo. El peso de tu cuerpo, el espacio que habitas, tu corazón latiendo. Nada de eso está en el pasado, nada de eso está en el futuro. Todo está ocurriendo aquí. Y aquí no hay caos. Solo hay presencia. Cuando dejas de dispersarte, algo se reorganiza dentro de ti. Tu energía se concentra, tu mente se calma, tu percepción se aclara. Y empiezas a operar desde otro lugar. No desde el miedo, sino desde la claridad. No desde la reacción, sino desde la elección. Eso es soberanía. No controlar el mundo, sino dejar de perderte en él. Incluso ahora, puedes retirar tu energía de todo lo que no está ocurriendo.
puedes soltar cada hilo que te aleja de ti y volver al único lugar donde tu poder existe, el ahora. Gracias por permitirme acompañarte en este retorno. Bendiciones en tu camino de regreso a la hora.